Muy buenas tardes, hoy nos encontramos nuevamente en nuestro canal de estudio con un nuevo episodio en donde tendremos tres entrevistados, quienes nos hablarán sobre uno de los clásicos libros llamado Ciudad de Cristal de Paulo Auster. Bienvenidos Paola, Jorge y Estefanía. Para contextualizar a la audiencia, cuéntenos sobre el autor de la obra y el contexto del cual surgió. Muy buenas tardes, es un gran agrado estar acá y para comenzar les comento que Paul Auster es un novelista, ensayista, traductor y poeta nacido en el año 1947 en Estados Unidos, cuyas novelas tienen que ver muy a menudo con la búsqueda de identidad personal y el conocimiento de uno mismo. En particular, su libro Ciudad de Cristal, escrito en el año 1985, trata de un autor de novela negra que se ve envuelto en una situación misteriosa que le lleva a asumir diversas identidades. Vaya, qué interesante lo que comentas, me llamó bastante la atención. Podría leerlo, me gustan las novelas misteriosas, pero yo creo que la audiencia quiere saber más. ¿Podría contarnos sobre el libro o comencemos por lo básico? ¿De qué trata? Sebastián, un resumen podría ser muy útil para atraer a otras personas para que lean esta grandiosa obra. Bueno, comenzamos explicando que Daniel Quinn es el protagonista y era escritor de novelas policíacas, quien había perdido su identidad, su propósito de vida y su esposa e hijo. Este escritor se reflejaba e identificaba con varias identidades que a veces inventaba, o el mismo personaje Max Ward, que era el protagonista de los libros que él escribía. Una noche recibió una llamada de un número desconocido, el cual él no quería contestar, y cuando lo haces se da cuenta que era error, que buscaban a un detective privado, Paul Auster, y él no era. Después de aquel momento, él queda pensando qué hubiera pasado si hubiera dicho que era yo el detective privado, y ansioso esperó la llamada nuevamente para decir que sí era él. Cuando pasa esto, se entera de que Virginia Stillman era quien llamaba porque necesitaba su ayuda por un asunto urgente. Esto consistía en proteger a su esposo Peter Stillman de su padre, el señor Stillman, ya que años anteriores lo había encerrado durante su niñez y al parecer ahora iba a ser libre de un encierro y quería matar a Peter. Entonces el protagonista aceptó cuidar al joven, decidiendo seguir al señor Stillman desde la llegada a la ciudad, registrando cada movimiento que hacía, direcciones de sus paseos, objetos que recogía, entre otros, con el fin de mantener informada y protegida a Virginia y a su esposo. Todo esto lo hacía en un cuaderno rojo. Tras varios días de seguimiento, Quinn decide establecer diálogo con el señor Stillman porque veía que el seguimiento no tenía resultado, y así podía conocer qué tramaba, utilizando varias identidades día tras día porque se dio cuenta que este señor no lo reconocía. Un día decidió decir que era su hijo, Peter Stillman, y que se encontraba bien y agradecido por todo lo que había hecho. Posteriormente a ello, pierde completamente el rastro del señor y nuevamente pierde el sentido de su vida, no sabía qué hacer, no sabía si seguir trabajando en eso o dejar todo atrás. Entonces, en aquel momento, después de no tener los resultados esperados, de no encontrar al caballero, se entera de que él se había suicidado, que el señor Stillman estaba muerto y él, triste, desconcertado, se dedica a escribir durante días y dormir por la noche en su cuaderno rojo. Y el único objetivo que tenía era terminar de escribir las líneas del libro rojo. Y posterior a ello, se pierde el rastro. Sigo insistiendo, es interesante lo que ustedes nos están contando, pero díganos algo. ¿Hay algún narrador? ¿Quién habla en el texto? ¿Es de fácil comprensión? ¿Lo puede leer cualquier persona? ¿Muy extenso, muy corto? ¿Qué lenguaje predomina? Cuéntenos un poquito de eso, por favor. Bueno, con relación a eso, habla un narrador en ciertos momentos, que era el autor del libro, y también Daniel Quinn, el protagonista. Según mis deducciones, habla en el libro como narrador. Bueno, el registro es culto formal, utilizan palabras simples y agradables de leer y de entender. Y por último, mencionar que predomina un lenguaje como abstracto, puesto que expresan sentimientos, ideas y emociones también. ¡Wow! Increíble. Entonces, chicos, coméntenme. Todos podrían leer el libro sin problema. Es muy relevante todo lo que ustedes comentan. Y entonces, luego de todo lo que ustedes han hablado y expresado, me interesaría saber cómo interpretan esta grandiosa novela de Paul Auster. Bueno, yo comenzaré con la denotación de esta historia, pero mis compañeros también me pueden aportar. Esta obra trata de un protagonista, el cual desde un comienzo tiene problemas de identidad. Era un escritor de novelas de misterio,
donde se veía muy reflejado con un personaje llamado Max Work. Un día este hombre recibe una llamada de un número desconocido, donde buscaban a un tal Paul Auster, que resultaba ser un detective privado, con el fin de resolver un asunto. El protagonista, desconcertado, no pudo dejar de pensar qué pasaría si hubiera dicho que él era ese sujeto. Por lo tanto, decidió mentir haciéndose pasar por ese hombre e ir más allá. Quinn estaba acostumbrado a reflejarse con otras identidades, por tanto no sería complejo mentir. Al dirigirse a la dirección dada por Virginia, la señora que realizó la llamada pudo conocer la situación de Peter Stillman, un chico que había sido encerrado por su padre durante 9 años en su niñez. Esto intrigó mucho al protagonista, lo cual decidió cumplir con la petición de Virginia y proteger a Peter. El señor Stillman llegaría a la ciudad, por tanto lo esperó y siguió por mucho tiempo, estableciendo conversaciones con él, cambiando nuevamente sus identidades día a día, porque se dio cuenta que él no lo reconocía. Un día perdió el rastro del señor Stillman y, desconcertado, comenzó a perderse en sus pensamientos e ideas. No sabía si dejar su trabajo o seguir. Entonces ahí pasaron los días y siguió esperando fuera del edificio donde se alojaba el señor por días, anotando en su cuaderno rojo todo lo que observaba, y al quedar sin dinero se percató que no podía seguir así prácticamente. Luego se dio cuenta que había perdido muchas cosas, como su trabajo, su departamento, por esta búsqueda, la cual a pesar de ello no trajo resultado, esperando, porque Stillman se había suicidado hace semanas. Por tanto, se dedica a escribir durante el día hasta finalizar las hojas del cuaderno rojo, y nunca más se supo de él. Qué maravilloso e interesante son poder leer estos tipos de novelas. Pero después de todo lo mencionado, cuéntenos, ¿qué pueden ver más allá del libro? ¿Cómo lo interpretan lo ocurrido? La temática, los cambios de identidad que ocurren, el querer utilizar un cuaderno rojo, etcétera. Cuéntenos de eso, por favor. Ciudad de Cristal es una historia que simboliza un juego de identidades, tal como ocurre con los espejos, los cuales pueden mostrarnos una realidad como ficción y viceversa. Apoyo a todos los que dicen acá, mis compañeros que también leyeron el libro. Y también creo que no disfrutar nuestra vida puede ocasionar que realicemos acciones que están fuera de nuestro alcance, con el propósito de compensar ciertos vacíos que quedaron quizás generalmente atrás en el pasado. Pensando quizás qué pudo pasar, si hubiera hecho tal cosa, entre otros. Pero también este libro creo que refleja el amor que siente el autor o narrador por los libros, porque se habla de Alicia en el País de la Maravilla, del Quijote de la Mancha, de Adán y Eva, y al mismo tiempo los personajes todos tienen relación con la escritura. Por ejemplo, Paul Auster, que al final fue conocido, él era escritor, Quinn era escritor, el señor Stillman era poeta, entonces todo se relaciona siempre con la escritura, con estar leyendo, con el lenguaje, estar escribiendo el mismo cuaderno rojo. Bueno, en el final de la obra, cuando vuelve a relatar el narrador, se da a entender que todo se basa en la historia de un escritor que vivía su día a día en base a lo realizado por personajes de otros relatos u otras identidades. Y ahí imitaba sus pensamientos y acciones, y la mayoría de las veces era como para sentirse más protegido. Qué increíble. Todo lo que hay detrás de los libros y lo bueno de poder leer. Yo estoy seguro que muchas personas de la audiencia quedaron encantados con lo que ustedes nos compartieron hoy y leerán el libro Ciudad de Cristal. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes, Paola, Jorge y Estefanía. Esperemos poder repetir este momento y nos despedimos e indicamos a todos los que están en casita que si van a salir, usar mascarilla, andar con su alcohol gel y lavarse las manitos. Nos vemos en un próximo capítulo.